Bueno, buenos días, bienvenidos. La Sociedad Económica Amigos del País y la COEC, estamos encantados de poder estar aquí esta mañana, de poder compartir unos minutos y unas intervenciones que seguro que serán de un gran interés, con el título de la mesa de hoy, del puerto y su industria, ¿no? Yo venía andando desde mi oficina y me acordaba de la primera vez, del inicio del Mercader de Venecia, de William Shakespeare. Al iniciar la obra, Antonio, el Mercader de Venecia, está mirando al mar, y mira al mar con profundidad y está robado. Y uno de sus sirvientes, Salanio, le dice: «Créame, señor, que si yo tuviese confiada tanta parte de mi fortuna al mar, nunca se alejaría de él mi pensamiento». Y eso, yo creo que es una cosa que es muy importante, ¿no? Es una reflexión, que este mercader tiene sus riquezas en el mar, y Cartagena, gran parte de su riqueza, gran parte de su fortuna, la tiene relacionada con el mar, ¿no? Hay ciudades que son ciudades de río, hay ciudades que son ciudades de mar, nuestra ciudad es de mar, pero es que además es una ciudad que está abierta al mar y que sabe que gran parte de su fortuna, que gran parte de su riqueza proviene del mar. Entonces, yo sin más voy a presentar a los ponentes de esta mañana y les daré la palabra en cuanto les haya presentado a todos. A mi derecha tengo a don Joaquín Gómez, es doctor en Ciencias de la Empresa por la Universidad de Murcia y ingeniero en Automática y Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena. Ha sido director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, donde previamente también fue responsable del área de innovación. Anteriormente trabajó en el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera en la región de Murcia, donde ocupó el puesto de responsable de investigación, desarrollo e innovación. Es director general del Instituto de Fomento de la región de Murcia desde mayo de 2017 hasta agosto de 2019, y donde era responsable de la Dirección General de Estrategia y Transformación Digital desde septiembre del 19. A su lado tenemos a don Fermín Roll, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, con especialidad en cimientos y estructuras por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en gestión portuaria y transporte intermodal, un curso de dirección específico para el sistema portuario español. Dentro de su experiencia profesional ha realizado trabajos en los veranos de redacción de proyectos de urbanización y pequeñas obras públicas en la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Almoharín. ¿Lo he dicho bien? ¿Qué tiempo aquello? ¿Qué tiempo, sí? También ha sido responsable de la empresa constructora Dumes Copisa, donde inició el trabajo con la empresa constructora, ha comenzado a trabajar en la sede central de Barcelona y posteriormente en obras de León y Zaragoza. Fue jefe de autocontrol de obra de Entrecanales, empresa constructora, de una obra de autovía de 63 millones de euros para realizar llave en mano en 3 años, y así como responsable de oficina técnica de la obra, los procedimientos de ejecución, control de calidad, verificación de las mediciones de la obra y relaciones con la propiedad. También jefe de división en conservación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, en dependencia del director, gestión de la conservación y mantenimiento de las infraestructuras y equipos de la Autoridad Portuaria, gestión de las compras y almacenes del puerto, así como jefe de división de gestión de explotación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, dentro del Departamento de Explotación, con las funciones de la gestión del dominio público y las autorizaciones de los servicios portuarios y comerciales de la Autoridad Portuaria. También fue jefe del área de planificación, explotación y servicios portuarios de la Autoridad Portuaria de Cartagena, en dependencia del director del puerto, donde de dicho departamento se realizan las labores de planificación portuaria de los servicios portuarios, la gestión de servicios en gestión indirecta, la seguridad y medio ambiente y la gestión de los faros de la región de Murcia y el control de las luces y balizas particulares. Actualmente es director general de la Autoridad Portuaria de Cartagena desde septiembre de 2016. A mi izquierda tengo a don Germán Romero, natural de Medina Sidonia, ingresó en Navantia Cartagena en 1999, donde desde entonces ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en ingeniería hasta 2013, habiendo sido responsable de estructuras, equipo y habilitación, además de autoridad de choque en la segunda serie de cazaminas clase segura y submarinos S-80. En 2013, con la creación de la Dirección de Ingeniería Corporativa, es nombrado jefe de Departamento de Estructuras y autoridad de diseño en esa disciplina para todos los productos de Navantia.
En esos años lideró múltiples proyectos de innovación relacionados con materiales, compuestos y metálicos y estructuras. En 2017, tras una nueva reorganización, se convierte en responsable de Ingeniería del Astillero de Cartagena, cuyo puesto ocupó hasta ser nombrado en octubre de 2021 director del negocio submarino del Astillero de Cartagena y del programa S80. Adicionalmente, ha sido profesor asociado en la Escuela de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Cartagena de 2011 a 2021. Es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid y ha cursado estudios de máster en métodos numéricos para cálculo y diseño de ingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña, así como de dirección del programa de desarrollo profesional, el máster de Navantia y el máster de dirección del programa de desarrollo directivo del Grupo SEPI. Y don Antonio Mestre es director de la refinería de Repsol en Cartagena desde 2020, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, diplomado en Ciencias Empresariales por la UNED. Empezó su trayectoria en Repsol, en la refinería Tarragona, en el área de equipos dinámicos. En 2004 asumió diferentes responsabilidades en las áreas de Ingeniería y Mantenimiento de la refinería de Puerto Llano. 7 años después fue nombrado director de Fiabilidad y Mantenimiento en el Complejo Industrial de La Coruña, hasta que fue trasladado a Cartagena, donde en 2013 estuvo al frente de la Dirección de Fiabilidad y Mantenimiento, hasta que fue nombrado director del Complejo Industrial. Pues sin más, si les parece bien, pues en el mismo orden pueden hacer sus intervenciones. Así que le tiene la palabra don Joaquín Gómez. Yo iba a proponer que empezase Fermín, porque tengo todos los datos del puerto y no quiero ser yo quien diga todos los datos del puerto. Entonces, prefiero que empiece Fermín. Estupendo. Y a partir de su discurso que va a contextualizar toda la información del puerto, intervenir los demás. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues no voy a dar demasiados datos del puerto, así Joaquín va a poder dar datos del puerto en ese sentido, ¿no? Porque para contextualizar solamente, supongo que todos los aquí presentes lo sabéis, pero por si acaso, por remarcarlo y todo eso, el puerto de Cartagena es hoy en día, gracias a empresas tan relevantes como la Basan, ¿no? Aquí siempre, nunca hemos dicho Basan, siempre hemos dicho la Basan y sobre todo Repsol, pues apostaron históricamente por el puerto de Cartagena. Gracias a eso, hoy en día somos el primer puerto industrial del territorio español, ¿no? Eso nos ha permitido posicionarnos en los últimos años con el crecimiento, gracias a ellos, insisto, posicionarnos dentro del cuarto puerto a nivel nacional en el tema de movimientos de mercancía. Hay otros puertos que, bueno, que pueden decir en algún momento que sobrepasan a Cartagena, pero bueno, no es así. Los momentos importantes y relevantes, Cartagena siempre más cerca todavía, más lejos. Vale. Entonces, ya digo que en los momentos relevantes Cartagena siempre está ahí en el cuarto lugar, pero la realidad es que tenemos un hándicap muy relevante, sobre todo en el tema, porque las tres formas en las que se mueven las mercancías a nivel mundial en buques, en el que se mueven el 80% de las mercancías, ese dato no... Joaquín, ahí no, ese no te lo he pisado, ¿no? El del 80%, ¿no? El 80% de las mercancías que se mueven, que se mueven por tráfico o transporte marítimo, hay tres grandes bloques, lo que son los graneles líquidos, los graneles sólidos y la mercancía general, principalmente contenerizada, que ha sido la que ha tenido el gran crecimiento en los últimos 40 años a nivel internacional. El gran hándicap que tiene el puerto de Cartagena es que para el tema de los contenedores somos un puerto muy pequeñito, porque la terminal que tenemos es una terminal de los años 80, está en la dársena de Cartagena. Por hacernos una composición, la dársena de Cartagena no representa hoy en día ni el 5% del movimiento de mercancía del puerto de Cartagena. Está todo prácticamente en la dársena de Escombreras vinculado al Valle de Escombreras, ¿no? Entonces, esta dársena de los años 80, los buques que entraban en aquel momento en el puerto pues eran unos buques pues más o menos adecuados, el estándar de buque que había, pero por las economías de escala el tamaño de los buques para contenedores ha ido creciendo notablemente, de tal forma que, por tener un dato de referencia, solamente por el tamaño de los buques que se mueven a nivel internacional, por el calado que permite entrar a la dársena de Cartagena, solamente el 1% de los buques de contenedores que se mueven a nivel mundial, de esos contenedores, pueden entrar en el puerto de Cartagena. Entonces, hoy en día estamos totalmente o prácticamente fuera de mercado. La terminal de Santa Lucía se ha quedado demasiado pequeña. Y dice, bueno, ¿y cómo hemos permitido eso? Bueno, pues eso avatares que han sucedido. En el año 2006 iniciamos los trámites para el Gorguel, que todos habréis oído hablar del Gorguel. El Gorguel sigue ahí con su tramitación ambiental,
algún día se resolverá la tramitación ambiental del Gorguel. Además, el planteamiento que hacíamos para el Gorguel era un planteamiento para una terminal de transbordo de contenedores, ¿no? De tal forma que esa opción sigue su camino, pero hoy en día lo que nos surge al puerto de Cartagena es que la ampliación de la dársena de escombreras, que se inició en el año 2000, finalizó la primera fase en el año 2011, hace solamente 10 años. Digo la primera fase porque la segunda fase ya fue por el 2014-2015, de tal forma que la ampliación de escombreras ya está prácticamente en capacidad. No podemos seguir atendiendo a las demandas que nos están realizando tanto las empresas de graneles líquidos como las de graneles sólidos, y necesitamos seguir creciendo. Para seguir creciendo necesitamos ampliar lo que son los diques de abrigo y los muelles del puerto. Además, tenemos identificada una industria muy relevante para el puerto, que es la industria offshore, que también requiere gran escalado. Nuestro gran problema es el sobrecoste que tiene el hacer los grandes rellenos, pero una vez que hemos tenido ese sobrecoste, es nuestra gran oportunidad el hecho de poder dar servicio a todas aquellas instalaciones que requieren grandes escalados, como son la industria offshore. Entonces, por un lado, planteando la necesidad imperiosa de poder seguir atendiendo las demandas de los graneles líquidos y los graneles sólidos, y la industria offshore, que unido a atender a la demanda que existe en nuestro entorno de las empresas que tienen una gran vocación importadora y exportadora de mercancías. Decir que en el entorno del puerto de Cartagena, lo que es la comarca de Cartagena, la región de Murcia, bueno, diríamos todo el sureste español, ¿no? Que incluye toda la región de Murcia, aparte de Alicante sobre todo, y algo de la provincia de Almería, me refiero por este volumen que generan las empresas, se mueven centenas de miles de contenedores al año, y que hoy en día no pueden utilizar el puerto de Cartagena, ya dicho, porque los grandes buques que los mueven no pueden entrar al puerto de Cartagena. Estas empresas resultan ineficientes desde el punto de vista económico, porque tienen un sobrecoste para mandar sus mercancías a un puerto, que al final tienen que utilizar un puerto que está más alejado, por eso tienen un sobrecoste, no solamente económico, sino también ambiental. Y por ese motivo es necesario, y nosotros ya hemos iniciado, es súper reciente, hace 10 días o así, se ha iniciado el trámite para que desde el punto de vista administrativo con Puertos del Estado, como desde el punto de vista ambiental con el Ministerio de Medio Ambiente, se pueda llevar a cabo una tramitación que esperamos que no sea tan lenta como ha sido el Gorguel. ¿Por qué esperamos que no sea tan lenta? Las protecciones y las figuras que existen en tanto la dársena de escombreras como la dársena como en el Gorguel son prácticamente las mismas, pero lo que es la dársena de escombreras tiene una serie de ventajas. Por un lado, no es un nuevo puerto, sino que es un desarrollo de un puerto existente, y en ese sentido, pues bueno, pues normalmente, aunque sea una apreciación, normalmente ese tipo de enfoque se suele ver mejor desde los puntos de vista de los diferentes organismos que tienen que hacer sus informes correspondientes. Pero no solamente eso, sino que con todos los diferentes estudios que nos han pedido realizar para el Gorguel, que os aseguro que en especies protegidas de nuestro entorno, como pueden ser el delfín mular, la tortuga boba, la posidonia, somos ya especialistas en esas cuestiones. Entonces, todos esos estudios complementarios que nos pidieron para el Gorguel ya nos sirve para escombreras. Entonces, en este nuevo lanzamiento, todo eso lo llevamos ya por adelantado, y además lo decimos, mira, todo esto lo tenemos estudiado, y el puerto de Cartagena, y estamos convencidos de ellos, no solamente necesitamos hacer este desarrollo para atender a nuestro entorno empresarial e industrial, sino que realmente, ya digo que estamos convencidos para no solamente el desarrollo económico, sino que la sostenibilidad, como siempre se acaba diciendo, tiene 3 patas, ¿no? Entonces, lo que es la pata ambiental y la pata social es algo que nosotros lo tenemos interiorizado dentro de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Cualquier cosa, cualquier planteamiento que hacemos, siempre lo hacemos teniendo en cuenta esos diferentes aspectos. Entonces, todas estas especies protegidas, incluso las especies autóctonas de nuestro entorno, en la isla de Escombreras, por ejemplo, hay varias especies autóctonas. Tenemos allí la manzanilla de la isla de Escombreras, tenemos algunos tipos de aves que realmente, como la gaviota de Aduín,
pues se ha vuelto al entorno del puerto, pues gracias a la colaboración que ha hecho la Autoridad Portuaria de Cartagena con los diferentes organismos con competencias ambientales, así como con las universidades, y hemos conseguido recuperar, y también con la Universidad de Cartagena, por ejemplo, pues se ha llevado a cabo la identificación de una subespecie de lagarto que llevaba 7.000 años allí confinado en la isla de Escombrera, y al cabo de 7.000 años pues realmente se ha convertido en una subespecie, y la Autoridad Portuaria de Cartagena evidentemente pues fomenta el hecho de que todas estas especies pues puedan seguir reproduciéndose en nuestro entorno. Ya digo, de que y por otro lado el aspecto social, ¿no? El aspecto social, ya desde un primer momento, el primer estudio que llevamos a cabo, yo creo que incluso acabará siendo más, ¿no? Pero desde el punto de vista de los puestos de trabajo, lo que sería este nuevo planteamiento, que ya digo que es un planteamiento estricto solamente para el crecimiento del puerto, en lugar de plantear como el Gorgel, que era para un movimiento de 4 millones de contenedores, en principio solamente es para atender 1 millón de contenedores, porque en nuestro entorno, pues bueno, hoy en día se pueden mover 500.000, 700.000 contenedores. Decimos, pues bueno, necesitamos atender primordialmente nuestro entorno. Entonces decimos que para este planteamiento nuestros estudios son, podría decir la cifra exacta, pero son en torno a 18.000 puestos de trabajo, 18.000 puestos de trabajo que tendrán nombres y apellidos, que como bien sabemos todos es algo que el desempleo es algo muy importante en el territorio español, y también evidentemente aquí en la región de Murcia. Yo creo, ya llevaré los 10 minutos así, ¿no? ¿O qué? Entonces, bueno, pues ya le voy a dar paso aquí a Joaquín para que él ya pueda dar todos los datos que tenía y eso del puerto de Cartagena. ¿Te acerco el micro, Joaquín? ¿No? Sí. Sí, entonces cedemos la palabra a don Joaquín Gómez. Que tiene... Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena por la invitación, así como a COEC y a la propia autoridad portuaria por hacernos también partícipes de esta mesa redonda. Mi intervención va a ser distinta a la de Fermín. Él daba los datos de contexto y un poco la estrategia o las principales líneas del puerto. Y en la medida que tengo la suerte de formar parte del equipo de la Agencia de Desarrollo de la región de Murcia, vamos a tratar de aportar una visión distinta a la que se suele hacer habitualmente cuando se habla de la autoridad portuaria de Cartagena, en concreto del puerto. Y es cómo vemos al puerto como un auténtico elemento acelerador del desarrollo económico del territorio, no solo de Cartagena, incluso de la región de Murcia, sino con mucho dinamismo a nivel nacional e internacional. Y desde este punto de vista consideramos, y sobre todo desde el Instituto de Fomento, que tiene un grandísimo potencial transformador desde el punto de vista de la puesta en valor del conocimiento y la tecnología que existe y que se genera en la región de Murcia. Simplemente teniendo en cuenta todos los proyectos que se desarrollan, proyectos industriales, proyectos comerciales, proyectos tecnológicos, proyectos en los que está involucrado con la transformación del entorno físico, como estamos viendo aquí en Cartagena, pues tiene una grandísima capacidad de innovación con los proveedores locales. Si a eso le sumamos que contamos con una de las universidades politécnicas más importantes de Europa, pues podemos elevar exponencialmente las posibilidades de poner en valor ese conocimiento y esa tecnología que existe en la región de Murcia. Pero si a eso le añadimos la capacidad de poder abordar proyectos colaborativos que den respuesta a retos que desde el puerto de Cartagena se puedan impulsar, pues vemos que son muchísimas las posibilidades de que proveedores tecnológicos de la región de Murcia pues se puedan involucrar, adquirir experiencia, validar su desarrollo en el desarrollo de la estrategia del propio puerto, y que les sirva también de apalancamiento para saltar a mercados internacionales. Por tanto, hablamos de poner en valor la innovación, poner en valor el conocimiento, la tecnología, y detrás de todo esto apoyar a la creación de puestos de trabajo especializados, porque en la medida que estamos fortaleciendo el
tejido de proveedores tecnológicos, de proveedores de conocimientos que existan en Cartagena, en la región de Murcia, y aquellos que podamos traer, pues ayudaremos a la creación de empleo cualificado, muy cualificado, y me atrevería a decir. Y detrás de todo esto, pues lo que también se está creando es lo que se denomina, cuando se analizan los manuales de innovación, el know-how del territorio, el know-how colectivo que permite, que se convierte en un activo intangible y que permite ponerlo en valor en otros ámbitos del desarrollo de las políticas y de la estrategia que se desarrollan en los territorios. Y voy a poner un ejemplo. Varias de las últimas inversiones de multinacionales que han venido a la región de Murcia no lo han venido ni por las subvenciones ni por la simplificación administrativa que hemos desarrollado. Han venido porque, asociados a sus líneas de negocio, han visto que en la región de Murcia contábamos con proveedores tecnológicos, con grupos de investigación que estaban trabajando en sus líneas actuales y sobre todo a futuro. No puedo dar nombres por temas de confidencialidad, pero sí que puedo confirmar que varios de estos proyectos, sobre todo vinculados al sector agroalimentario, han optado por venir a la región de Murcia por este conocimiento que es estratégico dentro del territorio de la comunidad. Y algo similar se debe impulsar desde el puerto de Cartagena. Hay que felicitar por todas las iniciativas que ya están desarrollando vinculados a los programas de Puerto 4.0, que está permitiendo que varios proveedores de la región de Murcia, startups y pymes innovadoras, se puedan involucrar en esta línea, pero todavía tenemos en primera persona de explorar muchísimas posibilidades de desarrollar nuevas iniciativas que contribuyan a poner todavía más en valor todo el conocimiento y toda esta tecnología que existe en la región de Murcia. Y para ello es fundamental que el gobierno regional pues, alineemos cada vez más todas las políticas que en esta materia estamos impulsando para que puedan dar respuesta a esta materia. Y bajo mi humilde punto de vista, creo que lo estamos haciendo. En el año 2017 fuimos pioneros a la hora de poner un programa de Industria 4.0 que nos ha permitido a nivel nacional pues, contar con más de 100 pymes innovadoras, startups y spin-offs provenientes de universidades especializadas en este tipo de tecnologías. Hablamos de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de ciberseguridad, Big Data, etcétera. Y hace 2 semanas, pues, sí, casi 3 semanas, perdón, presentamos la nueva estrategia de Industria 5.0, una evolución más centrada en todas las tecnologías disruptivas que van a permitir a las empresas de la región de Murcia pues poder mejorar y acelerar su proceso de transformación digital. Y este tipo de tecnologías también tienen cabida en todos los futuros proyectos que desde el puerto se puedan impulsar, tanto para el puerto como a nivel de transformación de territorio y de ciudad, como lógicamente con todas las empresas que están ubicadas en el entorno del puerto. Y en este contexto, pues, resaltar que tenemos muchísimas oportunidades de identificar proyectos que puedan ser incluso financiados con fondos nacionales y de la Unión Europea, y que pues, trabajando conjuntamente seguro que aprovechamos todos estos fondos y podemos impulsar el desarrollo de nuevos proyectos. Muchas gracias, don Joaquín. Tiene la palabra don Germán Romero, director de Navantia. Vamos a ver, sí, está encendido ahora. Se oye bien, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar dar las gracias también a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena y al presidente que acabo de conocer, ¿no? y que me trasladaba brevemente lo que se esperaba de esta jornada, ¿no? y de esta mesa en particular. Y bueno, aparte de tener muchas cosas aquí que se pueden contar, ¿no? en relación con Navantia, con la industria, con el puerto, pues bueno, intentaré trasladar ese mensaje de esperanza y de optimismo que me pedía el presidente, ¿no? que se esperaba quizá de esta mesa. Y empezar por ahí, no voy a, salvo que me pregunten, desde luego mi intención no es hablar del submarino, que yo creo que se habla bastante y del que seguro que estamos todos muy orgullosos y confío en que demos más alegrías, pero sí de lo que significa, ¿no? un programa de esa naturaleza y en línea con lo que comentaban los
los ponentes y el director del Info Ahora. Hablando de esa esperanza, ¿no?, que me pedía el presidente, pues yo creo que la alegría de ver cada día cómo entran en el astillero más de 2.000 personas es lo que a mí el primero, pero seguro que a toda la sociedad de Cartagena y por ende a la región de Murcia y a todo un país, pues es el mantener ese nivel de carga de trabajo que absolutamente es un reto complicado a futuro, ¿no? En este momento, gracias a este programa, pues tenemos una carga de trabajo hasta aproximadamente 2028 y esas 2.000 personas pues son parte de toda esta sociedad, porque realmente la plantilla propia de Navantia apenas son la mitad de esas 2.000. El resto pues forman parte de toda esa industria colaboradora, de ese ecosistema que se ha creado, que nos ha costado mucho crear, que hemos tratado de favorecer con instituciones, con asociaciones de todo tipo, público-privadas, para llegar a tener toda la capacidad necesaria para desarrollar un programa tan complejo como este, ¿no? Hace un par de meses, creo recordar, estábamos en unas jornadas de la COE que hablamos precisamente también de la capacitación, del nivel al que se encontraba la formación, la especialización en los profesionales del sector, y desde luego es algo vital para nosotros, algo en lo que hay que seguir trabajando, y que yo decía que el mejor ejemplo de que el nivel es bueno es lo que estamos desarrollando en este programa entre todos, ¿no? Porque realmente esto es un objetivo, un logro de todos los que participamos en ese programa, ¿no? Entonces ya decía que esas cifras de empleo son lo más característico, ese impacto en el Producto Interior Bruto, esos más de 250 millones de euros en todo el desarrollo en los 10 años, ¿no?, que aproximadamente dura el programa. Esa creación de empleo, más allá, el efecto inducido del empleo generado por el programa llega a más de 6.000 personas, con lo cual sin duda es notable, remarcable el impacto que el sector naval en general y en particular este tiene, ¿no? Y hablando un poco de cuál es quizá el rol que consideramos que tiene Navantia, ¿no? Pues Navantia, lo sabemos, es una empresa del sector industrial, evidentemente, tecnológica, es una empresa pública, que es una característica fundamental para nosotros, y como tal es una empresa que forma parte de un sector estratégico que, como decía, tiene un gran impacto en la economía y en el empleo. Nosotros vemos como objetivos fundamentales para este sector y mirando al futuro, al presente y de cara al futuro, pues como objetivos clave la sostenibilidad y la digitalización. Son dos aspectos clave que más allá de los propios negocios y como soporte a los negocios en los que Navantia está involucrada, que son mucho más allá de los que hay aquí, pues son dos palancas claves para nosotros. Navantia tiene un rol de empresa tractora, empresa pública, empresa tractora, que apuesta y está dispuesta a liderar esa transformación del sector. De nuevo, apostando por la diversificación en productos, esa digitalización, sostenibilidad y apuntar a los objetivos de descarbonización que la Unión Europea ha establecido y que en los sectores en general industriales y específicos del naval se han establecido, ¿no? Para eso Navantia ha puesto en marcha planes que son ambiciosos, tanto en el ámbito de la digitalización como de la descarbonización. Tenemos un plan de transformación digital en marcha, estamos arrancando un plan de descarbonización 2040 para conseguir la neutralidad climática en nuestros procesos. Hemos sido, por cierto, la primera empresa de la región que se ha adherido al Acuerdo de Neutralidad Climática y bueno, la apuesta por sostenibilidad es clara y ligando con la autoridad portuaria, pues formamos parte del proyecto que impulsaron de Puerto Sostenible,
orientado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas. En ese proyecto, bueno, pues se están desarrollando una serie de actuaciones. Navantia ha participado creando una serie de guías de buenas prácticas en diferentes aspectos, como la movilidad sostenible, el agua, el saneamiento, ecosistemas, la biodiversidad, reforestación, que son actividades que estamos desarrollando en este momento, apuntalando ese plan de sostenibilidad, ¿no? Pero volviendo al foco en lo local, al foco en lo que hacemos dentro del negocio, ¿no? Para seguir desarrollando nuestra y potenciando nuestra actividad, pues estos planes que mencionaba de digitalización, de descarbonización, etcétera, necesitan del desarrollo de una serie de capacidades que en concreto en Cartagena y en el resto de centros de Navantia se están apalancando en esas capacidades que tenemos y en la creación de unos centros de excelencia con determinadas orientaciones en función de la zona geográfica, y en concreto en Cartagena uno de los centros de excelencia que se ha creado es el del hidrógeno y el relacionado con el desarrollo de sistemas propulsivos de cero emisiones. Esa es una apuesta clara de Navantia, que es autoridad de diseño en todos sus buques de superficie submarinos, y que le permite el tener un conocimiento integral de sistemas propulsivos y está preparada para abordar esa transformación que necesita el sector naval, que necesita la flota, para conseguir los ambiciosos objetivos de cambio climático que se han establecido de forma general. Otro de los centros de excelencia que está previsto crear en Cartagena está relacionado con los servicios inteligentes en relación con ese plan de digitalización que comentaba antes. Y por supuesto pues tenemos otros proyectos con empresas también de la zona, como son Enagas o por supuesto la autoridad portuaria, para transformar esa flota y conseguir esas cero emisiones, esos sistemas de propulsión de cero emisiones que nos demanda la sociedad y que demandan los objetivos de Naciones Unidas. Con lo cual yo diría que los retos son enormes en esos ámbitos. La apuesta de Navantia es clara. El foco en Cartagena y la esperanza que me pedía el presidente de nuevo para Cartagena, yo creo que es evidente, que se demuestra con los proyectos que se están poniendo en marcha, con los que nos vienen por delante, más allá del programa en construcción que tenemos ahora. Habrá una continuidad con el sostenimiento de la flota, que con los primeros contratos que ya hemos firmado con el Ministerio de Defensa. Y en resumen, pues Navantia está dispuesta a liderar esa transformación del sector. Ahora hay unas grandes oportunidades a través de los fondos que está previsto que lleguen de la Unión Europea a través del Plan España Puede, y Navantia pues está participando junto con otras asociaciones, en concreto con PIMAR. Una vez que se firmó el PERTE naval en marzo en el Consejo de Ministros, estamos esperando las bases de los diferentes proyectos que se van a lanzar, y Navantia trabaja ya con PIMAR, que es la Asociación de los Astilleros Privados, y con toda la cadena de valor del sector, para presentar soluciones, para presentar proyectos que encajen con las necesidades, con los requisitos de las licitaciones que están por venir. Con lo cual yo diría que el mensaje es de optimismo, de apuesta clara por el sector. Siempre pediremos a todas las administraciones locales, regionales y al Gobierno de España que apueste por el sector naval. Eso es algo que trasladamos allí donde vamos. Y sin más, pues mensaje optimista, de esperanza y mucho trabajo para los que formamos parte de esta compañía. Así que nada más por mi parte. Muchas gracias, don Germán. Tiene la palabra Antonio Maestre, director de Resort. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos, y también, como no, agradecer a los amigos
la Real Sociedad Económica de Cartagena, pues la organización de este acto, a la COEC y también a los compañeros de la mesa, ¿no? La historia, porque como decías tú antes, Pedro, las reales sociedades tienen una parte de historia, ¿no? La historia de la refinería y de Repsol en Cartagena está sí o sí ligada a la historia del puerto de Cartagena, ¿no? No podría haber nacido ninguna refinería en el año 1950 si no hubiera habido un puerto como el que empezó a desarrollarse, ¿no? Con lo cual tenemos una parte de historia que ya son unos cuantos años, como todos sabemos, y es un activo que tenemos que recordar para aprender de él, ¿no? Para ver lo que hemos hecho bien y lo que a veces también no hemos hecho tan bien, ¿no? En una actividad como el refino, en una empresa como la que yo represento, como Repsol, la logística es clave en el negocio, ¿no? Por tanto, todo el aspecto de logística en cuanto a las materias primas y en cuanto a los productos que tenemos que vender desde la refinería, el tema logístico es clave y el tema logístico marítimo es básico, ¿no? Nadie se le ocurriría traer crudo por transporte de carretera, ni por ferrocarril, ni por nadie, ¿no? Entonces, esto significa que la existencia de un puerto como el que tenemos en Cartagena, que tiene unas ventajas naturales que yo creo que todos conocemos, pero permitirme que las refleje porque no pasa así en todos los puertos europeos ni mundiales, ¿no? Tenemos unas condiciones geográficas, una orografía magnífica, que es naturaleza, que nos ha dado, y la tenemos que cuidar, y la tenemos que valorar. Tenemos unas condiciones climáticas que no tiene casi ningún puerto en España. No sé, el año pasado, los días que estuvo cerrado el puerto, por un poco de viento. Aquí tenemos un poquito de viento y ya paramos, pero vamos, que si uno conoce, o ustedes seguro que conocen algunos, un puerto del Cantábrico, un puerto del Atlántico, Coruña, Bilbao, donde nosotros también operamos, o incluso Tarragona, un puerto mediterráneo, pero que tiene unas condiciones por su situación geográfica de viento que lo hacen que tenga bastantes días al año de cierre, ¿no? Esto es dinero, y aquí estamos hablando de economía, ¿no? De economía y de industria, esto es dinero. Tener un puerto cerrado, la caja no funciona. Por tanto, tenemos en Cartagena unas condiciones magníficas en ese sentido, ¿no? Pero aparte tenemos un ecosistema socioindustrial que yo creo que es muy positivo, que lo ha sido en el pasado y lo es en el presente. Tenemos una administración que siempre ha apoyado el puerto y a las industrias que apoyamos y que trabajamos en el Valle de Escombreras o que utilizamos las instalaciones portuarias. Tenemos una empresa, porque independientemente de que sea una empresa pública, yo creo que el puerto, lo ha dicho antes Fermín, es uno de los mejores y más rentables puertos de España, está bien gestionado, tiene buenas infraestructuras, tiene un nivel de tecnología. Tenemos unas empresas auxiliares que también les dedicaréis unas jornadas, ¿no?, a estas empresas auxiliares que forman parte de este ecosistema y que todos somos partes muy importantes para que el sistema funcione, ¿no? Por tanto, esto es lo que tenemos hoy, ¿no? Y Repsol es cierto que es un protagonista, lo ha sido y hoy lo es. Mover 23 millones de toneladas al año de graneles líquidos principalmente y alguna parte de sólidos no es una cifra en el ámbito portuario menor. Es cierto que representamos el 70% de la actividad del puerto. Esto nos hace sentirnos también muy responsables del presente y del futuro, por todo lo que supone esa maquinaria económica y tener un peso tan relevante en la actividad portuaria de Cartagena, ¿no? 530 buques al año más o menos movemos desde Repsol, entre entradas de crudo, salidas de productos y tanto líquidos como sólidos. Entonces, son cifras que, insisto, son muy relevantes en el mercado del oil and gas y por supuesto, en el sistema portuario español y europeo. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es también mirar al futuro, ¿no? Y mirar al futuro, como decíais, con optimismo, y tenemos razones para ser optimistas y también tenemos retos, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que ponernos es en la clave que ya muchos de vosotros habéis comentado, ¿no? Nos tenemos que transformar porque el mundo se está transformando. El cambio climático es una realidad, la sociedad nos pide una transición energética y una transformación energética, y Repsol está en eso, ¿no? Ha sido la primera empresa europea del oil and gas que declaró unas emisiones netas para el año 2050 cero, ¿de acuerdo? Esto en una industria
energética como la nuestra es muy complicado por un alto volumen de emisiones que, como no puede ser de otra manera, tenemos ahora mismo en nuestras mochilas, ¿no? Y esta transformación, que no se hace en un día, por esto parece un reto que está muy lejos, pero hay que empezar ya, y de hecho estamos empezando ya, ¿no? Estamos empezando con un proyecto que también ustedes conocen ya, la primera planta de biocombustibles en España, de biocombustibles avanzados, o sea que utilizamos materias primas que no compiten con la alimentación, materias primas de origen vegetal, que no compiten con campos en Sudamérica que se deberían destinar a la industria alimentaria y no a la industria energética. Y por tanto, este es un proyecto de 200 millones de euros que estamos ya construyendo y que el año que viene, si va todo bien, pues podremos poner en marcha y para el cual el puerto y todo este ecosistema sigue siendo necesario para poder exportar esos biocombustibles, ¿no? Esa transición energética, aparte, tiene que llenarse de otros ingredientes que todos oímos hablar, tema del hidrógeno, economía circular, en cuanto a aprovechar residuos sólidos, forestales, agricultura, etcétera. Todo esto nos hace pensar en un futuro donde sí vamos a ser todavía más interdependientes todos los agentes que formamos parte de este ecosistema, como digo yo, ¿no? Tanto la Administración, el puerto, las empresas contratistas, todas las empresas que estamos instaladas en el Valle de Escombreras, que formamos AEVE, Navantia, por supuesto. De hecho, nosotros estamos trabajando con ellos en esa transición ecológica que requiere el transporte y, por tanto, el transporte marítimo, en utilización de biofueles para la flota y el día de mañana un hidrógeno que si queremos que sirva para algo tiene que ser verde, ¿no? Hablamos mucho del hidrógeno, nosotros también estamos trabajando en el hidrógeno y estamos trabajando para Cartagena en el hidrógeno, estamos trabajando en la captura de CO2, estamos trabajando en muchas cosas, pero es cierto que las tecnologías en cuanto a aplicabilidad industrial tienen distintos grados de madurez y tenemos que hacer las cosas poco a poco. Por tanto, es muy importante que hagamos esa transición energética de una manera ordenada, que empecemos ya a trabajar como estamos trabajando y la digitalización, como habéis dicho todos vosotros, es una herramienta más que no podemos obviar y que además la tenemos que hacer no en sí mismo, sino como algo que nos ayuda a ser más productivos, más eficientes, etcétera, ¿no? No tiene ningún sentido hacer un programa digital o un Internet de 4.0, 5.0, lo que queramos, si realmente no generamos un valor con esto, ¿no? Entonces tenemos que ver la aplicabilidad de todas esas herramientas, hay que formar a toda nuestra gente, hay que formar a todos los equipos. La digitalización será muy buena para todos nosotros, pero las personas, los equipos humanos, el equipo humano del puerto, de la administración, de las empresas, son los principales motores de las cosas. Si descuidamos esto y nos pensamos que la digitalización transformará por sí la industria, estaremos muy equivocados en mi humilde opinión. Por tanto, pongamos foco en las personas, en formarnos y en desarrollarlas para hacer y generar este cambio de una manera ordenada, ¿no? Por supuesto, hay que aprovechar los fondos europeos y no europeos, locales, regionales, hay que aprovechar cualquier entidad que esté dispuesta a ayudar y hay que hacerlo, pero no como una ayuda caritativa, hay que hacerlo con una visión de inversión rentable, es decir, subvencióname esto, dame estos fondos, apóyame porque yo voy a generar este valor. Y tengo que demostrar que lo voy a generar, porque si no malgastaremos los fondos y las ayudas que ahora mismo se nos están poniendo, ¿no? Con lo cual creo que todos los protagonistas que rodeamos el puerto y tenemos una actividad económica relacionada con el puerto, tenemos un reto importante, tenemos responsabilidades y tenemos deberes. Pero vamos, creo que hay razones en Cartagena, por la parte que a Repsol le toca, para ser optimistas. La refinería se transformará para ser una entidad cero emisiones netas y el espíritu de Repsol con Cartagena y con el puerto y el compromiso es estar por muchos años. No vemos en nuestra mentalidad una industria que tiene una fecha límite. Las regulaciones nos van a ir poniendo límites, nos van a imponer cambios y nos transformaremos para seguir estando en Cartagena. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Si se abre un turno de preguntas, pues si alguna de las personas que están presentes quiere preguntar alguna cosa a cualquiera de ellos. Autoridad portuaria, el tema del proyecto de Barlomar, que adelantó algo la señora presidenta en unas jornadas que organizó el ciclo de economía, ¿es un proyecto a corto, medio, largo plazo? ¿Podemos empezar
en breve a ver algo de eso? Es un proyecto inmediato, que lo necesitamos. Entonces, oficialmente es un proyecto que ya se ha lanzado, que ahora se va el MITECO, el Ministerio de Medio Ambiente, pues va a iniciar los trámites ambientales correspondientes con esos trámites de consulta y todo esto. Los diferentes organismos, entidades y la opinión pública en general pues harán sus observaciones. Con esas observaciones nosotros tendremos que redactar lo que se llama el documento de inicio, y con eso pues esperamos de que en no más de 2 años, 24 meses, pueda estar resuelto el trámite ambiental para que nosotros podamos dar los siguientes pasos, que el relevante sería el de un concurso público para otorgar una concesión para que un operador internacional se quede con esa obra. Nosotros, por un lado, y se podrá hacer simultáneamente, lo que la autoridad portuaria licitaría sería la ejecución de las obras que normalmente dentro del territorio español, y así lo establece la ley de puertos. Las autoridades portuarias lo que hacemos es lo que se llama infraestructura portuaria. Pues hacemos los diques de abrigo, hacemos los muelles, los rellenos, todo eso correspondiente, y después el operador, lo que de una terminal, lo que lleva a cabo es todo lo demás, todo lo que diríamos por encima del pavimento, y principalmente para este caso en concreto, que la mayor inversión sería para la terminal de contenedores, sería lo que es la maquinaria. Nosotros lo que queremos es que sea una terminal ecoeficiente, evidentemente, y entonces será muy intensiva en lo que es una inversión de maquinaria. En las primeras cifras que hicimos en los estudios que hemos tenido que realizar, porque evidentemente esto no se presenta así tal cual, ¿no?, sino que tiene que haber unos estudios de mercado, de tráficos potenciales que se gastarían por esta obra, y una justificación desde el punto de vista económico, ¿no?, aunque nosotros después hagamos nuestra justificación de rentabilidad social y ambiental, pero evidentemente tiene que haber una justificación económica. Las cifras iniciales que tenemos, después con la baja de adjudicación o con esta subida de precios que ha habido en estos días, en estos últimos meses, lo que sea, que esperamos que pues de aquí a 2 años, cuando se licite la obra, pues esta tendencia creciente pues se haya estabilizado, ¿no?, porque si no esto es insostenible totalmente. La inversión inicial sería en torno a unos 500 millones de euros, 10 euros arriba, 10 euros abajo. Eso para la autoridad portuaria, 10 euros arriba, 10 euros abajo, tampoco es tanto, ¿no? Para lo que sería la autoridad portuaria, que nosotros ya tenemos algo de dinerillo ahí en la caja y eso para acometer este tipo de obras, y el operador internacional sería en torno a 300 millones de euros. Entonces, ya digo, estas obras no son de una ejecución rápida, se llevan varios años de ejecución. En el escenario realista, podríamos decir el optimista, pero el escenario realista, queremos ser realistas pero optimistas a la vez, y eso es que él podría estar en servicio, si no todo lo que es la obra o así, para el año 2030 pudiéramos estar ya empezando a hacer algo de caja ahí con poner en servicio alguna cosita, y eso dice, bueno, harto me lo fiáis en el año 2030, no, pero este tipo de obras en territorio europeo son muy prolongadas. En China lo hacen mucho más rápido, pero en territorio europeo es mucho más prolongado. Nosotros nos conformamos para que en 2 años tengamos hecho este trámite ambiental, que es un primer paso muy relevante. Nosotros, en el camino crítico para esta obra, hay tres aspectos muy relevantes que evidentemente hay que resolver. 2 ya los he dicho. En lo que es el trámite ambiental, y yo personalmente estoy convencido que en este caso en concreto se va a poder resolver, porque si no se puede resolver esto para el puerto de Cartagena, yo creo que en territorio español no se va a poder resolver nada. Mira, por ejemplo, mañana voy al TEA a unas jornadas que va la ministra de Medio Ambiente y aspectos relevantes en temas de cómo realmente se enfoca el tema de los desarrollos portuarios o en la costa en general, pues eso, para tomar nota, a ver qué es lo que dicen o lo que sea, para ver cómo enfocar este aspecto bien, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido lo tenemos bien enfocado, y nuestro compromiso ambiental en ese sentido, aunque estábamos ya convencidos, ahora va a ser más firme todavía. Ese aspecto creo que lo podremos resolver. El del inversor internacional,
Normalmente también podría ser un hándicap relevante en otro puerto español. Hay varios desarrollos importantes que se hicieron en territorio español en el punto de la construcción, que hoy en día, no vamos a dar detalles evidentemente dónde se han llevado a cabo, lo que sea, pero que hoy en día están infrautilizados e evidentemente con rentabilidades más que negativas, porque el uso que tienen es muy bajo. Nosotros ya hemos hecho contactos internacionales, incluso en la fase en la que estábamos y eso, y realmente han mostrado muchísimo interés inversores internacionales de estos que están apostando por tener terminales a nivel internacional. Podemos hablar evidentemente de la zona por no dar más detalles, pero de la zona de la península arábica o de el subcontinente indio o cosas de esas así. Ahí realmente más detalles no vamos a dar, pero vamos, que creemos que ese aspecto va a estar muy resuelto, porque el puerto de Cartagena realmente, Antonio lo ha dicho muy bien, y eso, no somos conscientes de dónde está el puerto de Cartagena. Yo creo que muchos de nosotros no somos conscientes. Estamos en el estrecho de Gibraltar, en uno de los grandes sitios donde realmente pasan el mayor paso de buques a nivel internacional, está en el estrecho de Gibraltar. Y además, dentro del territorio español, estamos en la parte que está más al sur, quiere decir que está más próxima al estrecho de Gibraltar, donde hay muchísima vocación de empresas importadoras, exportadoras, porque si nos metemos más hacia el estrecho de Gibraltar, no existe ya esa vocación, no existe esa masa crítica de empresas en ese sentido. Y después el otro aspecto que realmente tenemos que resolver, y que realmente yo creo que el planteamiento que tenemos y todo eso, es que esta obra es una obra que va a generar muchísimo volumen tenemos que rellenar el mar. Entonces, para rellenar el mar estamos hablando de unos rellenitos. Tenemos que hacer unos rellenos medios de 61 metros, será récord mundial, pero vamos, nosotros sabemos que los que somos de aquí de Cartagena, si no porque hayamos nacido, porque aquí vivimos y todo eso, sabemos que eso lo vamos a conseguir, y que tanto de la parte de mar como de la parte de tierra, pues podremos conseguir lo que es ese material. Estamos hablando solamente de 60 millones de toneladas, no un millón de toneladas arriba, un millón de toneladas abajo, pero sé que lo conseguiremos, porque, y ya digo, pero esos son los tres caminos críticos los tres puntos relevantes del camino crítico, que yo creo que lo tenemos bien planteado en este aspecto, y será no el corto plazo, sino el corto plazo inmediato que los trámites nos lo permitan. ¿Alguna pregunta más? Quería saber cuál es el papel real de la administración, en este caso del Info, en los proyectos que aquí se han enumerado, tanto el de Repsol como Navantia como de la autoridad portuaria. ¿Cuál es su rol como acompañante o como subvencionador en general? Como facilitador, diría yo. Al final, todos los proyectos que se ubican en la región de Murcia, de estas inversiones, tienen que contar con el apoyo del gobierno regional a la hora de desarrollarse, y hay que recordar que el gobierno regional fue pionero a nivel nacional en la puesta en marcha de la unidad de aceleración de inversiones, y todos los proyectos que son estratégicos pues, cuentan con el apoyo del gobierno, en este caso a través del Instituto de Fomento, que actúa como agente coordinador, pues tratando de reducir como mínimo al 50% todos los plazos administrativos que están asociados a los proyectos. Todo esto desde un punto de vista de administración, y en la medida que del Instituto de Fomento pues tenemos acceso al resto del ecosistema económico e industrial, pues también tratamos de generar sinergia entre todos los actores que están dentro del ecosistema. Un ejemplo, venimos de hablar de un proyecto estratégico de la comarca de Cartagena, y en este sentido, pues a la hora de facilitar que cualquier empresa se pueda ubicar aquí, pues tratamos de, como decía en mi intervención, de ofrecerle todos los activos e intangibles que pueden existir en la región, que pueden hacer que su decisión de ubicarse fuera o no de la región de Murcia, pues decline la balanza, que se vengan aquí. Y luego está la parte de financiación. En el Instituto de Fomento gestionamos todos los proyectos de inversión industrial, logístico, en distintos agroalimentarios, y negociamos directamente con el Ministerio de
de Hacienda posibles subvenciones que puedan venir en la región de Murcia. El año pasado fueron más de, yo creo que 36, si no recuerdo mal, fueron 34 o 36 millones de euros los que conseguimos a través de la línea de incentivos regionales que viniesen a la región, que generaron una inversión creo que de 150 millones de euros. Esas cifras del año pasado, este año con los datos que tenemos, pues podemos confirmar que se van a superar, porque hemos conseguido que la tasa de confirmación de proyectos en la región de Murcia, gracias a toda la normativa que se está aprobando en la simplificación administrativa, pues pase del 24,4%, del 23,4% al 35,6%. Yo quería un poco ahondar en el tema este, porque realmente el Joaquín antes en su intervención así lo indicó, y eso es muy relevante cuando se establece una multinacional en un territorio. La multinacional se va a dedicar a su negocio, pero no a todo lo demás. Entonces es muy relevante que ese entorno esté preparado para que se establezca esa multinacional. El hecho de que existan proveedores de servicios o proveedores de trabajo o lo que sea es importantísimo para que se establezca. Os voy a poner un ejemplo de uno de esos negocios identificados por nosotros y que realmente consideramos que es relevante, no para las autoridades portuarias, sino para nuestro entorno, el de la industria offshore que os he indicado. Y eso a la autoridad portuaria le podrá representar su negocio, evidentemente. Si no hay negocio no lo vamos a fomentar, ¿no? Pero a quien realmente representa que es negocio es a la industria de nuestro entorno. Esas plataformas requieren unos trabajos muy específicos y muy especializados, y normalmente pues aquí pues tiran de la especialización de las empresas vinculadas sobre todo a lo que es la cuestión naval, todas estas empresas o de Resol o de los mantenimientos de Resol o lo que sea, empresas industriales para ello. La industria offshore además reclama más especialización en concreto para este tipo de plataformas, para los trabajos que llevan a cabo, de tal forma que cuando estas plataformas, que yo creo que ya vamos 7 por el puerto de Cartagena, han venido por aquí, ¿no? 7 u 8 llevamos, ¿no? Pues realmente los trabajos súper especializados son gente que a lo mejor vienen de Holanda, vienen de Alemania, vienen de otros sitios, y que realmente tienen unos sueldos, pues a lo mejor pues similares a los que de aquí, que pueden tener sueldos elevados de 10.000 euros al mes o algo así, o más incluso, o más incluso, vamos, que era una broma, ¿no? Pero que son unos sueldos muy remunerados. El otro día con una de las empresas que realmente fomentan el hecho de ponían un ejemplo, yo creo que es ya un ejemplo extremo, de que hay gente que está cobrando 1.000 euros al día. El salario son 1.000 euros al día por su trabajo. Y lo que estamos tratando de fomentar con las diferentes instituciones, con la comunidad autónoma en lo que se refiere a formación profesional, también hemos hablado con Navantia y todo esto, el hecho de que realmente se pueda fomentar con las propias empresas que realmente hoy en día prestan estos trabajos, que se pueda fomentar para que aquí se pueda formar la gente, para que no solamente puedan trabajar en las plataformas que trabajan en el puerto de Cartagena, sino a nivel internacional. Si realmente estamos hablando de que esto es algo que hay mucha demanda a nivel internacional, trabajo específico evidentemente, pues que hay que fomentarlo. Entonces el entorno tenemos que adaptarnos realmente y estar preparados para que lleguen estas diferentes multinacionales. También es que no lo comentaba antes y me gustaría indicarlo ahora. Otra línea de trabajo que tenemos con el puerto es todo lo relativo a internacionalización. Y me refiero tanto a comercio, tanto a exportaciones como importaciones, y el tratar también asociado a esto que empresas logísticas pues se puedan ubicar en este entorno. De hecho, recientemente hemos cerrado una operación de instalación de una multinacional en Cartagena que se anunciará en los próximos meses, que va a aprovechar esto precisamente. Y tengo que destacar que en todas las misiones comerciales que hacemos en distintos países, pues tratamos de vender también todos los servicios del puerto, tanto a la empresa de la región de Murcia para que sus mercancías puedan salir de aquí, como a los proveedores que la empresa de la región de Murcia tiene a nivel internacional para que puedan utilizar el puerto a la hora de enviar sus productos. Había una pregunta más, ¿he visto? Sí. Hace un par de años aproximadamente
Repsol nos hizo llegar a los diputados de la Asamblea Regional una relación de puestos de trabajo, de determinadas cualificaciones profesionales que les estaba costando encontrar. Yo lo que querría preguntar es si la gestión que hemos estado realizando en estos años, específicamente en el área de la formación profesional, esta tarde además estará el director general de formación profesional, hemos conseguido mejorar en algo, nos queda mucho por hacer, tenemos que centrarnos ahora en otros puestos que son los que hay que cubrir. ¿Cómo evoluciona esto? Bueno, yo creo que se ha trabajado y el resultado creo que es bueno, pero cuesta verlo, ¿no? No es algo inmediato, ¿no? Esto es un tema que si yo respondo a día de hoy que nosotros, por ejemplo, tuvimos la última parada importante en el último trimestre del año pasado, una parada de más de 500.000 horas de trabajo, las empresas estábamos en una situación similar. Mucha gente tiene que venir de fuera para hacer las paradas, ¿no? Pero vamos, yo creo que se han sentado las bases y por lo menos lo primero es ser conscientes de que tenemos que cubrir esa necesidad, de que tenemos un fallo en el sistema, de que no puede ser o es increíble que tengamos cifras de paro en Cartagena y nosotros tengamos que importar gente o para atraer las plataformas tenga que venir gente de Holanda, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de sobre todo trabajados, y creo que a Navantia le ocurre igual, de formación profesional. Pero ¿qué ocurre? Que hemos denostado la formación profesional entre todos, en mi opinión. Culturalmente, hoy si tu hijo te dice que va a estudiar formación profesional, tú dices, ¿seguro? ¿Y por qué no estudias una formación universitaria? Tal? No sé, se ha visto siempre, o en los últimos años, como una formación de segunda clase, ¿no? Hoy tenemos la realidad, y creo que seguro que todos tenemos ejemplos de universitarios que no encuentran trabajo de sus estudios, ¿no? O de su nivel de estudios. Por supuesto no les pagan salarios de su nivel de estudios, o se les contrata en unas categorías inferiores, o se dedican a hacer unas tareas de nivel inferior, ¿no? Con lo cual eso es un problema muy serio, ¿no? Porque supone una frustración, una rotura de expectativas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar la formación profesional, porque de toda esta actividad que estamos hablando, mucha está relacionada con esos tipos de trabajos. Una, la que ya tenemos, la formación profesional que tenemos hoy, y hay que hacer un cambio para esa evolución, para esa transformación. O sea, los empleos del futuro van a ser otros. Todas estas tecnologías que hablamos, el blockchain, el big data, analytics, requieren de otras competencias. Ahí hay un tema que no es para hoy, pero bueno, que yo lo lanzo también, ¿no? Nuestros sistemas de estudio también se tienen que transformar, tanto en las universidades, que tenemos aquí una de las 4 universidades politécnicas que hay en España, pues no somos conscientes de que una la tenemos aquí. Cambiar un plan de estudios universitario cuesta mucho, pero también para eso están los políticos, ¿no? Para acelerar esos cambios. Cambiar un programa de formación profesional cuesta mucho, pero claro, si nos quedamos con el cuesta mucho, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es bueno primero ser conscientes de que tenemos ese déficit, se han hecho muchas cosas y hay que estructurar cambios para que la rueda genere un empleo de futuro y nuestra gente joven, estas generaciones que dicen hoy la Z, etcétera, gente que tiene hoy 10 años, 12, 14, un chaval de 16 años hoy se pregunta, pues no sé qué estudiar, dice, ¿dónde se gana más dinero? No es el tema, ¿no? Pero el sistema tiene que transformarse para darle a ellos la oportunidad de formarse en los empleos de futuro que les permitan tener un bienestar que yo creo que en el entorno del puerto y de las empresas de Cartagena hoy tenemos un buen nivel. Hace unos días se publicaban los pueblos o las zonas, ¿no? Por renta per cápita y por riqueza. Afortunadamente en la región de Murcia no salía Cartagena en una mala posición, pero esto, insisto, esto es lo de hoy. Lo que tiene que preocuparnos es cómo construimos el futuro de nuestros hijos, de nuestras jóvenes generaciones, etcétera, ¿no? Sí. No sé si Navantia puedes también apuntar algo de... Nosotros, apuntalando el tema de la formación profesional, dual, en la que intentamos empujar, porque es de muchísimo interés. En esa jornada de la COE que mencionaba, me agrada mucho el comentario que me hacía la presidenta de la COE, que decía que habíamos inventado en la BASAN, como decían antes, la formación dual, ¿no? O las escuelas técnicas, las escuelas de aprendices que hace muchos años pues funcionaban allí, ¿no? Eso parece, me lo decía ella, ¿no? Y la verdad es que cuando no te das cuenta hasta que no viene alguien, ¿no?, externo y yo no las he vivido, ¿no? Porque yo todavía soy muy joven para eso, pero conozco aquí veo algunas caras que sí que han pasado por ellas y sí que he percibido, he tenido la oportunidad de percibir en los profesionales
esta empresa el buen hacer, ¿no?, que se desarrolló en esas escuelas de aprendices, y que, bueno, que hoy en día de otra manera no lo tiene que gestionar en este caso Navantia, se tiene que gestionar desde los centros educativos, porque Navantia, Repsol, Savi, que en fin, incluso las empresas de este ecosistema, las empresas que esta tarde o que en otra de las jornadas pues, vendrán por aquí, pues se necesitan, ¿no?, de esos profesionales. Nosotros es cierto que la demanda que tenemos que cubrir, pues al final, digamos, nos llega muy buena voluntad por parte de muchas empresas, pero es cierto que hay que reforzar esa cualificación, ¿no? Al final todos tenemos necesidades muy particulares y el submarino es muy exigente y estamos empezando. O sea, me refiero yo a que este es nuestro primer gran proyecto de submarino. Yo digo el primer gran proyecto porque yo lo tengo clarísimo, tengo el respaldo de toda la compañía, de la presidencia, y lo transmito así al equipo directivo del astillero. Nosotros estamos en esto para quedarnos y tenemos una visión de ser uno de los actores principales en el mundo del diseño, construcción y mantenimiento de submarinos. Y teniendo esa visión y con esa apuesta, lo que tenemos ahora no es suficiente todavía. Es decir, hemos sido capaces con mucho esfuerzo entre todos de desarrollar un programa de estas características, pero tenemos que seguir creciendo y la capacitación de los profesionales que necesita este tipo de proyectos pues es muy alta, ¿no?, muy exigente. Y desde luego, ya digo, sin pensar en todos los retos de digitalización que nos vienen por delante, que están en continua transformación. Yo, en relación con los planes educativos, recientemente tenía una reunión, ¿no?, con miembros de la consejería, y efectivamente hablábamos de eso, y yo demandaba el integrar estos conocimientos digitales dentro de los planes de estudio, ¿no? Claro, la respuesta canónica es la dificultad, porque hay que enseñar, y yo soy ingeniero naval, con lo cual sé que hay que enseñar los fundamentos básicos de la física, de la ciencia, para ser ingeniero, ¿no? Pero de alguna manera hay que pensar las cosas de otra manera. Hay que ingeniárselas dentro de estos planes para que las cosas, ambos conocimientos se integren y vengan las nuevas generaciones formadas de otra forma, ¿no? Pero tienen que traer en el ADN lo digital, por supuesto, y esos conocimientos que todos hemos recibido para hacer ingeniería de uno u otro tipo o formación profesional de uno u otro tipo. Es decir, que el reto es importante, pero bueno, yo diría que hay que seguir trabajando y las empresas estamos ahí, ¿no?, para colaborar en lo necesario. Sí, a mí me gustaría también complementar, comparto los dos puntos de vista que han expuesto al 100%, no, al 1000%. Y esta situación es una situación que se da no solo en la región de Murcia, en el resto de comunidades, en España y en prácticamente todos los países que dependen de mano de obra cualificada en sectores que son estratégicos para ellos. Y la solución pasa por conseguir una colaboración público-privada en esta materia que sea exquisita, que roce la perfección, en la medida de que hay que trabajar con una perspectiva a corto o medio plazo asociada a la formación reglada, pero también con una visión muy rápida de actuación a corto plazo, identificando siempre permanentemente y actualizando las necesidades reales de capacitación que tienen las empresas para cubrir los proyectos que ponen en desarrollo. Y en esta última parte yo creo que sí tenemos bastante capacidad de actuación. A veces lo que falta es la comunicación y lo estamos viendo, porque cuando, por lo menos hablo de la parte del gobierno regional, cuando las empresas llegan y nos plantean las necesidades de actualización de competencias de su personal o de identificar, por ejemplo, personal desempleado que se puede capacitar para incorporar en empresas, pues sí que estamos viendo que hay mecanismos, por ejemplo, a través del Servicio de Empleo e Información o a través del propio Instituto de Fomento de lanzar determinados programas que garantizan el 100% de la incorporación de este perfil en las empresas.
El problema que nos encontramos es que falta todavía más gente que quiera incorporarse a este tipo de actuaciones. Y como digo, es un reto que tenemos como sociedad. Es una pena ver cómo hay desempleados y, por otro lado, que hay un gap importante de puestos de trabajo sostenible que está sin cubrir. Y ahí pues toda la parte pública legislativa, el ejecutivo y la parte privada tenemos que trabajar muy coordinada, porque al final estamos hablando de trasladar riqueza a la sociedad a través de puestos de trabajo. ¿Había una pregunta más? Al hilo del tema formativo, que lo habéis comentado prácticamente todos los ponentes, yo me atañe directamente como presidente de la Asociación de Formación de la Comarca de Cartagena y miembro de esta casa. Yo quería puntualizar que creo que efectivamente Joaquín, el director del Instituto de Fomento, ha dado con la clave. La cosa es ponerla en práctica. Yo creo que la administración pública y las empresas tienen que ser una sola. Yo creo que el problema que nos encontramos las empresas privadas o los centros privados es el exceso de rigidez para cumplir con esa burocracia, con esos trámites que a lo mejor nos resultan difíciles a la hora de poder encontrar un profesional que efectivamente está cualificado para dar esa materia y, oye, no puede darla porque no tiene un certificado de profesionalidad o no tiene un certificado que le homologue. Mire usted, esa era la diferencia que había con la Escuela de Aprendices de Bazán, que era una persona que podía usar sus propias manos, utilizaba sus conocimientos para enseñar a ese aprendiz. Yo creo que, lógicamente, retocando, avanzando y demás, deberíamos de volver a esa ideología de la Escuela de Aprendices de la Bazán y de todas esas, para ponerle facilidades a las empresas, para que puedan tener incluso sus propios trabajadores que puedan ser ellos mismos los que, sin necesidad de tanta burocracia posiblemente a la hora de tener un certificado que le homologue, los que puedan dar esa formación. Aquí en Cartagena, mi querido Tomás Martínez Pagán ha puesto en marcha también su propia escuela de aprendices, su propia escuela de profesionales, que ellos mismos son los que lo educan y acaban en su propia empresa. Navantia, Repsol, yo creo que cualquier empresa de ese nivel tiene gente de sobra para poder ser ellos mismos los que formen a sus trabajadores y ellos mismos sean los que creen los puestos de trabajo para sus trabajadores. Ellos mismos serán los que sepan cuáles son los mejores alumnos para ocupar esos distintos puestos de trabajo. Entonces yo lo que le pediría a las administraciones públicas, que creo que todos estamos por la labor y están por la labor, es que se suavice un poquito esas exigencias, que se relaje la burocracia y que se simplifique los trámites. Porque los que trabajamos con el SEF, los que trabajamos con el Instituto de Fomento, con el SEPE, nos encontramos que hay muchas veces que es completamente imposible el localizar profesionales, pero ojo, no profesionales que estén cualificados, sino profesionales que tengan la homologación para poder dar esos cursos. Y lo último que sí que os pediría es que tengáis muy en cuenta esta casa, que COE pueda convertirse en una referencia en formación en los próximos años, en digitalización y en ser esa catapulta o en ser ese enlace entre las empresas, la administración en materia formativa. Y agradeceros, me parece que la mesa mejores ponentes no ha podido tener, agradeceros que hayáis venido y nos hayáis hablado de todo, que siempre es muy satisfactorio escuchar a gente como ustedes. Pues, por alusión, comparto todo lo que dice del tema burocrático. Como no nos oye nadie, te puedo decir que el 50 o el 75% de las ojeras que puedo tener, que siempre llevo ojeras, provienen de sufrir estos trámites burocráticos que, cuando se viene de la parte de empresa y está en la administración, pues lógicamente cuesta muchísimo entender y comprender. Y cuando empiezas a comprender te das cuenta dónde está el problema, en el origen de los fondos que habitualmente manejamos. En la medida que son fondos públicos, pues tenemos un exceso de vigilancia en muchos casos para asegurar el buen uso, que como ciudadanos pues lo podemos defender, ¿no? Que hay que garantizar siempre un buen uso,
pero quizás agua arriba se establecen demasiados controles que deberían ser realizados a aguas abajo. Y en esa línea del Gobierno regional estamos trabajando en simplificar al máximo todos los trámites que se exigen al principio a la hora de lanzar cualquier tipo de negocio y que se desplace la carga hacia las inspecciones posteriores. Cualquier sugerencia, bienvenida. Bueno, sin más, yo quiero pedir un aplauso para nuestros ponentes esta mañana. Muchas gracias. A continuación, el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, Pedro Negroles, va a salir a decir unas palabras. Tiene que estar tranquila que tenemos una gran industria en Cartagena que nos da un futuro y una gran esperanza. Por otra parte, agradecer a todos los que nos acompañan esta mañana en esta llamada que ha hecho el Puerto de Cartagena, la COES y la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Todo nuestro litoral es nuestra economía, nuestro futuro. Así pensamos algunos y queremos transmitir a la ciudadanía. Hablamos mucho que en Cartagena tenemos carencias, que nos faltan datos, que no crecemos, que no avanzamos. Y yo creo que parte de ese problema hay que transmitírselo a la ciudadanía, que es que vivimos de espalda al puerto. Y cuando hablamos de cara al puerto, no vamos al puerto principal, que está tan bonito. Estamos hablando de todo el litoral que tiene ese puerto de Cartagena, y donde la industria está aquí hoy, esta mañana, representada. Ellos con sus proyectos actuales, ellos con su progreso, ellos con sus nuevas tecnologías, van a avanzar en esa economía tan importante para la ciudad de Cartagena. Nosotros, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, lo que intenta desde su actividad es comunicar a la ciudadanía esa tranquilidad y ese compromiso de trabajo y de futuro. Y sobre todo, lo más importante, que todo se tiene que hacer trabajando en equipo. No se puede trabajar individual, la individualidad no es buena. Pensamos que una sociedad que trabaja junta, crece junta. Una sociedad que se apoya, crece más todavía. Nosotros, en esta jornada, hemos intentado fundamentalmente tocar dos aspectos, la industria y la economía. ¿A través de qué? De la empresa y de la formación, que me ha encantado la segunda parte de la mesa redonda hablando de formación. Creo que es muy necesaria que formemos a nuestros ciudadanos. No digo a la universidad, a los ciudadanos, para que puedan trabajar. Y que Cartagena tenga, como han dicho, un componente, el palo cero. Pero para eso tenemos que formar a los ciudadanos. Yo, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A los ponentes, gracias por acudir al llamamiento una vez más, porque algunos ya son compañeros de viaje, a este gran proyecto que hemos hecho uniendo esfuerzos. La COE, el Puerto de Cartagena y la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Muchísimas gracias y ahora, en nombre de las tres entidades, quiero tener un detalle con los ponentes. Muchísimas gracias. Perdóname que lo haga levantar, pero... Tenemos que levantar ya. ¿Te parece poco o no? Eso para empezar. Bienvenido. Pues nada, muchísimas gracias. ¿El mío? Ah, sí, pero yo estoy teniente, ya no lo he oído cualquiera. Muchas gracias.
Muchas gracias. La Real Sociedad de Comunicación de Desarrollo. Somos de 1830, estamos hace la foto, no lo sé. Bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y por haber esta tarde hay una nueva conferencia de económica y seguiremos con esta jornada el próximo lunes y martes.